¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano de Ingeniería en Agronomía del día 28 de julio del año 2020. El día de hoy vamos a continuar en donde nos habíamos quedado en la sesión anterior del análisis de genética de poblaciones, recordando que es este tema de mayor relevancia e importancia en el quehacer como ingenieros en agronomía. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí donde nos estamos enfocando un poco más, dado que bajo ciertas condiciones, en el quehacer productivo del día a día de un ingeniero, pues siempre va a estar relacionado en alguna u otra forma con el desarrollo de este tipo de temas, ¿sale? Entonces, les voy a compartir la pantalla de lo que, recuerden, ayer nos habíamos quedado en el cuadro de las frecuencias genotípicas. Entonces, recuerden que, para que no se les olvide lo que habíamos visto ayer, esto es la frecuencia absoluta del número de individuos con el gen doble dominante, el gen AA, ¿vale? Que tiene una característica. Estas son los heterocigóticos, que son los que tienen tanto el gen dominante como el gen recesivo, y este es el que tiene una característica de que ambos genes, para un rasgo característico, es recesivo, ¿sale? Entonces, nosotros a simple vista, así tal cual, no podríamos identificar o no podríamos distinguir entre estos dos, ¿sale? No podríamos distinguir entre el de acá arriba y el de acá abajo, ¿sale? Entonces, eso ya tendríamos que hacer un análisis a partir de la secuenciación de las líneas puras que tenemos para este caso, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí sí me decían, profe, pero ¿cómo le hago con lo de las vacas? Me preguntaban acerca de las vacas. Si tengo vacas color café, vacas blancas, las blancas son las recesivas, tengo las café, pero ¿cómo distingo las vacas que tienen el gen dominante, doble dominante, y el gen dominante recesivo de las café? Pues solamente que ustedes infieran la cantidad de vacas que tengan esto, ¿de acuerdo? Recuerden que solamente estamos viéndolo como si fuera un ejemplo, ¿vale? Al final de cuentas, pues sí pueden hacer el cálculo, y ustedes eran los que proponían la cantidad de la población que querían analizar. Podrían decir que tenían 10 vacas totalmente dominantes, 20 vacas recesivas y 3 vacas heterocigóticas y una sola vaca recesiva. Recuerden que aquí no tiene que seguir una línea de secuencia estándar como la que habíamos visto en genética mendeliana. Aquí no tiene que ser guardar la razón en cuanto a la cantidad de individuos. Aquí estamos hablando de poblaciones reales, puntuales, ¿sale? Si tengo 50 vacas, son 50 vacas. Si tengo 100 vacas, son 100 vacas. Si tengo 342, son 342 vacas. No tengo que extrapolar a que tiene que llevar un orden en el sentido de que tiene que ser la cantidad exacta de gen dominante, recesivo y heterocigótico, ¿vale? Entonces, mucho cuidado cuando estemos viendo este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, y de ahí sacaron las frecuencias relativas. Frecuencias relativas al número total de individuos presentes en una población, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante resaltar esto, ya que por ahí también había una cierta confusión. Dicen, es que no me pueden, de esos números no me salen lo que tendrían que ser. No es que no salgan, es que, no siempre van a dar los números así puntuales. Sí, tienen que dar la suma de D más H más R, tiene que ser igual a 1, porque es la diferencia de dividir el número total de dominantes entre el número total de la especie, los heterocigóticos y los recesivos. Al final la suma tiene que dar 1, o si lo hacen en porcentaje, el 100%, ¿sale? Entonces, ojo allí. También para las frecuencias génicas, ya sea que lo hicieran por medio de la fórmula de sumarle al homocigótico la mitad del heterocigótico, o que lo hicieran con cualquiera de estas dos que teníamos acá arriba, ¿de acuerdo? El resultado tenía que ser exactamente el mismo, y lo vimos aquí, traté de hacer el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo calculo con esta fórmula de P, me tiene que dar exactamente todo el factor de las especies que tienen un porcentaje dominante, y ese tiene que ser el porcentaje que tienen el gen recesivo, ¿vale? Y la suma, aquí lo habíamos hecho al 100%, tomando una referencia de 1000, ¿de acuerdo? Tenía que ser la suma exactamente de 1000, o en este caso, la suma tiene que ser exactamente 1. Puede variar un poco, eso sí, o sea,
Dependiendo de las cantidades de individuos de la población que ustedes estén seleccionando, pues puede variar un poquito, pero no varía demasiado. Entonces, para tener en consideración esto. ¿Vale? Entonces vamos a dar un mini repaso de lo que vimos ayer para continuar con los demás. Entonces, la genética de las poblaciones lo que busca es estudiar el cambio del acervo génico y los mecanismos causales. En este caso, utiliza modelos determinísticos, que son aquellos en los que, conociendo el estado inicial y el coeficiente que gobierna el cambio, podemos predecir el estado a tiempo. En este caso, estaremos hablando de cuáles son los coeficientes del cambio, por ejemplo, en el caso de la selección natural y en el caso de las mutaciones. En el caso de los modelos estocásticos, no es posible predecir el estado final, aún conociendo el inicial. En este caso estamos hablando de la deriva génica. Entonces, por un lado, podemos determinar puntualmente cuáles van a ser las características que van a permitir predecir, en cierto sentido, la forma en que se van a estar dando este tipo de cambios a lo largo de la transmisión hereditaria de una especie. Por otro lado, tenemos modelos estocásticos que simplemente, al final de cuentas, no me van a permitir conocer el estado inicial y el estado final. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, podemos poner un ejemplo. Al observar cómo es que van a ir cambiando a lo largo del tiempo alguna cierta especie, yo puedo hacer predicciones de cómo va a ser el estado de esa especie a lo largo del tiempo, considerando todos los factores que están influyendo en el cambio de esta especie. En el ser humano, por ejemplo, se da el caso que ya predecimos cómo va a ser la constitución de la estructura del cuerpo humano dentro de algunos años. En particular, por ejemplo, se habla de que se va a reducir el tamaño del ser humano en general, así. Va a incrementar su volumen en el tamaño del cráneo, ¿de acuerdo? Va a seguir creciendo la cabeza. Los ojos van a ser más grandes, las extremidades va a perder masa muscular, cada vez va a ser más propenso a ser lampiño, etcétera, etcétera. Entonces, podemos observar una cierta tendencia en ese sentido, hacia dónde va a ir dependiendo de las condiciones en las cuales se está estructurando el ser humano. Por otro lado, podemos tener modelos estocásticos que simplemente dicen, no hay forma ni manera de que tú logres predecir puntualmente a partir de lo que tienes en un inicio cómo vas a llegar hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, hace poco yo estuve viendo un meme, no, era un reportaje de cómo hay una especie de hongo, ¿de acuerdo? No era un hongo, creo que era un virus. Bueno, el chiste que se transmitía en las ranas. Este virus o este hongo, esta bacteria, no recuerdo bien en particular, lo que hacía es que alteraba el ADN de las ranas, ¿de acuerdo? En una posición específica para que éstas tuvieran tuvieran más extremidades, tuvieran más patas, ¿de acuerdo? Les crecían patas extra, así literal. Este virus era capaz de hacerle crecer patas extra a las ranas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su objetivo no eran las ranas, sino el objetivo de para la dispersión de este virus o de esta bacteria, no recuerdo bien, eran no las ranas, sino las aves que se las comían. ¿Sale? ¿Por qué? Porque digieren la rana, va el virus dentro, luego excretan y a través del excremento de las aves es donde se dispersa más fácilmente el virus. ¿Sale? Entonces, digamos que ahí los virus tenían la particularidad de que tienen algunos mecanismos específicos para poder adaptarse de una mejor forma. Entonces, al crecer estas extremidades en las ranas, era más fácilmente pues, que las ranas no tuvieran una correcta movilidad. Entonces, eran más fácilmente atrapadas por las aves y la dispersión del virus era más fácil, más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguna de estas ranas mutadas, su ADN se le transfieren estas características al resto de sus descendientes? Los quisópodos, ajá. Pues que vamos a tener ahora ranas con 6 patas. Y eso no lo podíamos haber predicho. ¿Por qué? Porque la tendencia natural o el estado inicial
no nos podría hacer que nosotros pensáramos que podríamos tener descendencia de una especie de 4 patas inmediatamente al hacer el cambio. Ahora tenemos una especie de 6 hasta más patas, 8 patas, no sé. ¿Vale? Entonces, esto en este caso estamos hablando de un modelo estocástico, digamos que aparece algo impredecible para ver este modelo, ¿sale? Entonces, el objetivo específico de la genética de las poblaciones es entender la relación entre estas dos variables de las que estuvimos hablando en la clase pasada. Tanto entender la relación entre las frecuencias genotípicas y las frecuencias génicas, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que siempre vamos a tener 2 genes, uno dominante, uno recesivo, y cuál es la relación que existe entre uno y otro, pues va a ser el objetivo específico para entender esta relación entre las variables, ¿sale? Entonces, el locus con 2 alelos, el locus recuerden que es la manifestación del gen. Cuando tenemos simplemente 2 alelos, tenemos un gen dominante, un gen recesivo y un gen heterocigótico. Para calcular la frecuencia relativa del gen dominante, pues ya saben, dominante más 1/2 del gen heterocigótico, y del otro lado, para el recesivo, es el recesivo más la mitad del que teníamos aquí. Entonces, dadas las frecuencias genotípicas en una generación, ¿cuáles serán las frecuencias en la generación siguiente? O sea, en el n+1. Aquí estamos calculando únicamente en una población puntual, pero recuerden que nuestro objetivo principal no es analizar una población puntual en cuanto a frecuencias, sino tratar de dilucidar o tratar de identificar cómo es que se va a dar la transferencia de este tipo de carga genética a la población posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es que tenemos el modelo de Hardy-Weinberg, que ya hemos hablado un poquito de él. Entonces, ¿qué pasa si el apareamiento es panmítico, o sea, al azar, por medio de la panmixia? En este caso, la segregación sería mendeliana y no habría procesos evolutivos, pues, en este caso, la evolución en una población ideal sería de tamaño casi infinito. O sea que no existirían condiciones para generar o para modificar características de estas condiciones. Voy a cortar y me pidió una caja. Ya, Dios. Perdón. Entonces, de esto va el modelo de Hardy-Weinberg, que producen apareamientos al azar, o sea que no hay selección, porque aquí, ojo, una cosa es lo que nosotros estamos analizando en genética de poblaciones. Digamos que estamos hablando de genética de poblaciones silvestres o en estado natural, porque a nosotros, pues obviamente al final de cuentas sí nos va a interesar la selección de algunas ciertas características para la explotación comercial, la explotación agrícola, pecuaria, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando todavía de condiciones, digamos, naturales o condiciones ideales, ¿sale? Entonces, y en este caso, si no existiera este tipo de selecciones, pues tendríamos simplemente limitado a una cantidad específica de características de una especie. ¿Quién obviamente nos viene a tirar todo esto? Pues imagínenlo. Creo que una de las especies que ustedes logran identificar que tiene una mayor variabilidad con respecto a la estructura fenotípica, pues sería precisamente el mejor amigo del hombre, los perros, ¿vale? Si bien es cierto que los perros son una sola especie, la de canis familiares, ¿de acuerdo? Pues las diferencias entre un perro y otro hace que parezca que ni siquiera sean de la misma especie, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando comparo a un chihuahua, ¿de acuerdo? Con un gran danés, ¿sale? Ustedes pueden verlo, o sea, alguien que no conociera de zoología, de genética, etcétera, etcétera, diría, no, esto no es, ¿cómo vas a decir que esto es igual? No tiene nada que ver, uno es chiquito, la cabeza así, temblorinoso, las orejonas, y el otro es un monstruo, o sea, tiene casi el tamaño de una persona, pesa hasta más esos gran danés, ¿no? Entonces, aquí es donde, pues, ha habido selección por parte del humano para adaptarle algunas ciertas características específicas a la especie de los perritos, ¿vale? Entonces, inicialmente eran lobos,
fue seleccionándose poco a poco alguna cierto rasgo, característica, ¿de acuerdo? Entonces, pues el que más se acerca a la condición estructural inicial, pues había sido, por ejemplo, los huskies, o este tipo de, que se parecen más. El pastor alemán parece más un lobo que un... Pero, pues, el bulldog y los salchichas y todo eso ya es una variación. Que si bien es cierto, algunas de esas especies fueron destinadas para alguna actividad en específico, pues otras, pues, ¿qué les digo? Nomás es casi como por mera curiosidad, pero bueno, hablaremos de eso después. Entonces, las frecuencias genotípicas dependerán de la combinación al azar de, en este caso, de los alelos. Entonces, aquí simplemente, vean, tengo una gran cantidad de alelos, si los voy separando, ¿de acuerdo? En cada uno de estos, vean, entonces tengo puntualmente, aquí tengo un individuo con dominante recesivo, aquí tengo un recesivo dominante, aquí tengo un dominante recesivo y aquí tengo un dominante, ¿sale? Y de la cruz entre estos, pues tengo uno de estos, vean, aquí tengo uno que es dominante y uno que es recesivo. Se juntan estos dos y obtenemos un dominante recesivo, y así por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, es una selección al azar, o sea, no voy a tener preferencias sobre uno y otro. A lo mejor, en el caso de, por ejemplo, de los perros, yo quiero que la característica dominante sea la que prevalezca. En este caso, para hacer esto, entonces necesitaría seleccionar a este individuo dominante y cruzarlo con un individuo también dominante, y así voy a tener una línea pura. Voy a tener un pedigrí, que ahí sí, pues ahí hacen la relación directa del pedigrí de los cachorros, ¿sale? Bien. Entonces, en los machos, la frecuencia del alelo dominante, aquí en este ejemplo, es de 0.5 y la del alelo recesivo es de 0.5. Igual en el caso de las hembras, es mitad y mitad. No siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Aquí no siempre vamos a tener mitad de gen dominante y mitad de gen recesivo, ya lo vimos en el ejemplo anterior. Tenemos una prevalencia del gen dominante totalmente con respecto al gen recesivo. O en una población aislada donde se prefieren características de la estructura fenotípica recesiva, a lo mejor tenemos más individuos que presentan el gen recesivo que el gen dominante. Ya vimos el ejemplo de las personas con el cabello rojizo, color rojizo, en zonas como Irlanda del Norte o en Escocia, ¿vale? ¿Qué otra? Por ejemplo, una característica del gen dominante es el cabello chino, ¿de acuerdo? Es dominante, pero por ejemplo, en toda Asia, el gen dominante es el cabello lacio, ¿sale? Porque allá hay pocos individuos que han mudado, o sea, de hecho, hace poco un chiste, ¿ustedes han visto algún chino con el cabello chino? No, pero sí hay, ¿sale? Y allá, pues, se dan este tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, vean, siempre que estoy haciendo el cruzamiento, pues, al final de cuentas, en la generación voy a tener una manifestación de dominante, lo que hemos visto anteriormente, ¿sale? En este caso, vean aquí, ya estamos haciendo distinción de la posición que va a ocupar el gen con respecto a la paramenta. Aquí tenemos de este lado A mayúscula, o aquí es A minúscula con A mayúscula, de este lado, aquí es al revés, A mayúscula con A minúscula, y luego las dos minúsculas, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, vuelve a encontrarse lo que habíamos visto anteriormente. Teníamos la condición del gen dominante, el gen recesivo, y la suma de los que teníamos aquí, pues simplemente eran los que teníamos, que era el heterocigótico, dominante con recesivo y recesivo con dominante, en la mitad de esto, y esto al final de cuentas representaba cada uno de los individuos para esta población. O sea, hay una relación directa entre cada uno. Unos son los esperados y otros son los observados. Los esperados, ya lo habíamos visto, es genética mendeliana, es la relación 1-2-1, mientras que los observados van a ser los que yo estoy viendo en la población puntualmente. Ahí no tiene que ser la relación 1-2-1, puede ser una relación de, por poner un ejemplo, de 10 individuos, 5 son dominantes, 4 son heterocigóticos y uno es con el gen recesivo homocigótico. Y listo, ¿no? Debería de ser, si fuera así, en proporción, 2, 5 o 2, 6, 2, por ponerle un número.
Pero no, aquí es la población real, la población que yo voy a estar analizando puntualmente. Entonces, los procesos evolutivos serán aquellos procesos que modifican o cambian las frecuencias génicas o alélicas. En este caso, algunos de los procesos evolutivos son la mutación, son la migración, son la selección natural y a su vez también es la deriva génica. Entonces, estos procesos evolutivos son los que me van a permitir obtener a lo largo del tiempo, pues, nuevas características genéticas en una especie particular. ¿De acuerdo? Entonces, estos procesos evolutivos son los que han ido permitiendo a lo largo del tiempo pues, que se presente esta gran biodiversidad que tenemos actualmente en nuestro planeta Tierra. ¿De acuerdo? Han hecho que especies surjan, han hecho que especies se extingan, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo se adapten a las condiciones en las cuales pues, se están desarrollando en el medio ambiente. Entonces, la mutación lo que hace es que va cambiándole, ya vimos esto en la unidad anterior, va a ir cambiando algunos rasgos porque pues, cambia el ADN, cambia los cromosomas, cambia la estructura génica, por las diferentes agentes mutagénicos, factores químicos, factores físicos, ¿de acuerdo? Y una vez que nace el nuevo individuo, ya con esta condición de mutación, ¿de acuerdo? Dependerá de si se adapta bien al medio, si puede seguir transfiriendo esta carga genética de la mutación a su progenie o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona con ciertas características genéticas que no son deseables así, para su correcta supervivencia, pues no va a poder transmitir esto, ¿de acuerdo? Por ahí alguna persona a lo mejor muta de tal forma en que y sí lo he visto, si hay una enfermedad así, es personas que son alérgicas al agua, tanto a que les caiga agua en la piel como que ingieran agua. Entonces, simplemente, de forma natural, si a alguien le ocurrió esta mutación en el pasado, no podría sobrevivir, porque, pues, vamos, ustedes mismos imagínenselo. Ahora bien, actualmente hay personas que se logra detectar a tiempo esta mutación y, pues, se le dan las condiciones para que sobreviva, ¿de acuerdo? Ahí en este sentido. Por luego, la migración también es un factor muy importante. Luego hay veces que en el área donde están desarrollando una especie, pues ya no hay los recursos necesarios para seguir sobreviviendo, tienen que mudarse, ¿de acuerdo? Y por esa migración, pues ya no en el nuevo ambiente a lo mejor afecta a que tengan unas ciertas condiciones características. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros iniciamos en África, éramos con esa fenotipia, pero por las migraciones, al alejarse de la producción de gran cantidad de melanina en la piel por la exposición a la radiación ultravioleta en el Ecuador, entre más iba subiendo, digamos, hacia el norte el ser humano, pues iba haciéndose menor la cantidad de melanina que producía y por eso es que ahora tenemos esta amplia gama de coloración en el ser humano. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo la misma estructura genética, pero ahora tenemos un mayor o menor grado de pigmentación en la piel. Y listo, seguimos siendo iguales. No hay más. La selección natural, pues obviamente cuando un individuo se adapta de una mejor manera, ya sea por la mutación o por las características de la migración, pues va a ir sobreviviendo más fácil que los individuos que no se adaptan, ¿de acuerdo? Entonces, nada. Ojo, que aquí luego uno piensa que a ustedes, pues obviamente por el tiempo no nos dio para tener más actividades, pero en el curso anterior, precisamente para ilustrar gran cantidad de estos conceptos de genética, vimos una película cómica y dicen, ¿cómo que una película cómica? Sí. Hay veces que el conocimiento viene de fuentes que ustedes ni se imaginan. Entonces, por ahí les encargo, si alguno de ustedes quiere adentrarse más en esto, que busquen una película, ya es vieja, desde los 90s, que se llama Evolución. ¿Vale? Es una película cómica, pero una gran cantidad de los conceptos que ahí se manejan son, vaya, puntualmente específicos para todo lo que estuvimos viendo en este curso de genética. ¿Vale? Sobre todo en el caso de la selección natural. Bueno, no les quiero spoilear mucho, pero un meteorito llega a la Tierra con una nueva forma de vida que se va adaptando aquí a las condiciones del planeta Tierra, ¿de acuerdo? Y, bueno, ya la han visto, las pasan en la tele cada rato luego, en los canales de televisión abierta.
Entonces, ahí búsquenla, se llama evolución. Entonces, ver cómo esta nueva especie se adapta a las nuevas condiciones en donde se va a desarrollar, que ahora es en el planeta Tierra, pues deja ahí una gran cantidad de conceptos que son muy importantes para analizar aquí. ¿Sale? Y pues la deriva génica no es otra cosa que a ver qué pasa. ¿Sale? Puede darse el caso de que a pesar de todos los otros características, la mutación, la migración, la selección natural, de buenas a primeras ocurre algún cataclismo, ocurre algún cambio inesperado. A lo largo del tiempo ya saben que ha habido varios eventos, así se le conoce, eventos de extinción masiva de las especies. Han sido, si mal no recuerdo, 5, ustedes ya lo pueden investigar después, 5 eventos de extinción masiva en donde se fueron los dinosaurios, se fueron las primeras formas de vida unicelular, pluricelular, ¿de acuerdo? Y se han ido adaptando a lo largo de esto, y estas extinciones no se debieron no solamente al meteorito que cayó acá en Yucatán, sino a otras condiciones. Por ejemplo, uno creo que fue por una intensa actividad solar, ya una llamarada solar que por ahí COVID-19 podría ser, ¿eh? Podría ser ahí, Carlos, muy puntual, un nuevo evento de extinción masiva para el ser humano exclusivo, pues es el COVID, ¿no? Apareció el COVID y ahora los individuos se tienen que adaptar a esta nueva realidad, ¿de acuerdo? Ya no va a ser lo mismo, así literal, ya no va a ser lo mismo. Y me ganó por ahí porque pues, justamente de eso iba la actividad. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, ahorita hay una gran cantidad, así, casi toda la información que se está generando actualmente tiene que ver con el coronavirus, ¿de acuerdo? Y las implicaciones a nivel estructural, a nivel biológico, a nivel genético, incluso a nivel ambiental, a nivel de producción agronómica, vaya, política, economía, todo gira en torno a un pequeño virus. Un pequeño virus que mutó de tal forma en que ahora ya puede contagiar al ser humano. No lo hacía anteriormente, transmitía entre animales y ahora dio el salto, evolucionó, migró y vean, nos está pegando en la deriva génica del ser humano, ¿vale? Porque ya no solamente, ya está encontrando evidencia científica que no solamente afecta al individuo, sino que lo afecta a nivel estructural. O sea, sí le llega a pegar incluso a cadenas de ADN, acuerdo, que hacen que tenga una menor capacidad pulmonar, una menor estructura o una menor masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de información con respecto a esto y pues por ahí podría ser un buen punto de inicio para análisis. Entonces otra vez el modelo de Hardy-Weinberg lo que busca en una población ideal sin procesos evolutivos de tamaño infinito, las frecuencias génicas no van a cambiar porque no hay nada que provoque el cambio. O sea, Hardy-Weinberg, digamos que es idealista en este tipo de cuestiones, de que el cambio, si no ocurre algo muy, no hay nada que lo cambie, seguirán siendo un gen dominante, un gen recesivo y exactamente lo mismo. Hubiéramos tenido canes lobo, hubiéramos seguido siendo nosotros con la fenotipia de las personas de África, ¿de acuerdo? Si no hubiera cambio, seguiríamos siendo exactamente todos iguales. Por ahí también otra película, porque yo soy muy fan del cine, otra película es la de Los dioses deben volverse locos, de una tribu en África, ¿de acuerdo? Que ha sobrevivido desde la época de las cavernas, casi, y sus características, sus rasgos, siguen siendo los, digamos, como era el ser humano original. Miden alrededor de un metro, de 1,50 m, delgados, todos se parecen, cabello chinos, morenos, etcétera, etcétera. Entonces, lo dicho, o sea, si no ocurre algo que genere el cambio, pues van a seguirse presentando las mismas características en la especie, ¿sale? Y aquí está el proceso de Hardy-Weinberg de la hipótesis nula, basa de la T1 a T2, y aquí esta parte de la frecuencia génica, mira, que hay un ejemplo de esto, o sea, todos son iguales, ¿no? Si todos se reproducen en las mismas condiciones, bajo los mismos criterios, bajo las mismas condiciones naturales, sin que haya tanta mutación, sin que se modifique demasiado la estructura del ambiente donde están desarrollando, pues, mira, todos serían iguales, en principio, ¿sale?
unos que sean más grandes, otros más chiquitos, pero constitutivamente siguen siendo iguales. ¿Vale? Entonces, en la siguiente clase, pues vamos a abordar los otros puntos, ¿de acuerdo? Ya para cerrar las clases de esta unidad y, pues, como ya saben, mañana terminamos. Pues, hoy va a ser la última oportunidad, la última actividad que les voy a asignar para el día de hoy. Entonces, es buscar el estudio de alguna población en específico, o alguna población puntual, o alguna población, y analizar desde una perspectiva del modelo de Handy-Weber si esa población ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la influencia que ha tenido en esa población alguna de las características que vimos en el día de hoy? Ya sea que ha ido mutando, que tuvo que hacer una migración de su lugar de desarrollo puntual, o si, por el contrario, al no haber una modificación en cuanto a la forma en que se están reproduciendo, pues siguen siendo individuos sin ningún cambio en la deriva génica. ¿Sale? Entonces, pueden poner ahí la especie que quieran, la población que quieran. Por ejemplo, decir las gallinas, los pollos, ¿sale? Las gallinas, dado que se usa para la explotación comercial, se ha tratado de que se mantengan las condiciones para que sigan siendo gallinas, ¿sale? Y dado que, pues, su destino final es el consumo humano, ¿de acuerdo? Buscamos que tengan las mejores condiciones o las mejores características para que no haya variabilidad. O sea, por ejemplo, ellas se podrían adaptar a tener un menor tamaño para que fueran menos, pues menos deliciosas, ¿no? O algo así para el ser humano. Que al ser más pequeñas, pues el ser humano diría, no, mejor prefiero otros animales para el consumo que una gallina pequeña. Entonces, a lo mejor por ahí en ese sentido. O decir, esta población de gallinas sigue el modelo Handy-Weinberg y listo, ¿vale? Y explicar por qué se da estas condiciones características, ¿vale? Entonces, ahí va a estar la actividad en la plataforma y cualquier duda, ya saben, ahí la pueden preguntar de forma individual o para aclarar esto. Esta sería la última actividad del curso, ¿sale? Entonces,